lectura a un texto que produce luego de la lectura de este libro realmente interesante, que me ha conmovido realmente, y aún más con el conocimiento de que su autor es un empresario. Es decir, que las diferentes formas de ser y hacer del hombre pueden comunicarse, aunque parezcan estar situados en dos extremos, es decir, el empresario y el poeta. El texto dice lo siguiente: los primeros que alteraron el orden establecido en el arte, luego de siglos de rigor formal, fueron los románticos, que acudieron a la hipérbole y hasta el patetismo para romper con la seriedad clásica. Pero el mundo avanzaba a una velocidad que tenía que ver más con la progresión geométrica que con la aritmética. Y en este vértigo, conquistado el espacio por la aviación que levita, la cotidianidad de la intensa movilidad de los automotores, el arte mismo con la imagen móvil de la cinematografía y luego de la televisión, y además con planteamientos políticos que impulsaron grandes revoluciones, la rusa sobre todo, y totalitarismo como el nazismo y el fascismo. El mundo del arte, en consecuencia y con proyección de las épocas en que se produce, tenía que dar un giro de 360 grados, algo así como volver a nacer o como reinventarse. Y de allí surgieron los dadaístas, que tal vez siguieron el consejo del famoso emir árabe, Omán, que quemó la biblioteca de Alejandría para borrar el pasado. Se trató entonces de armar una nueva forma de creación partiendo de la nada, como si antes de ellos se hubiese llegado al cero luego de una larga cuenta regresiva. Y este partir de la nebulosa para recordar la teoría de Laplace sobre la formación del mundo produjo también otras formas de creación literaria, plástica, escénica o musical, y se vinieron como en una luz, como en un torrente incontenible. Todos esos sismos desde la vanguardia pareció ir coleccionando con una cierta sonrisa burlona. Podemos enumerar entonces, dejando a lo mejor algo dentro del tintero, al creacionismo, al futurismo, al cubismo, a la antipoesía, con un largo etcétera que da para cortar todavía abundante tela. Pero así como se habla de la muerte de Dios, del cadáver de la historia, y hasta se dan los santos óleos sobre la pintura tradicional gracias al arte conceptual, también se da por extinta a la vez a toda esa vanguardia que comenzó a dispararse a comienzos del siglo pasado. Y así los escritores, los pintores, los escultores o los compositores ya no quieren calificativos, porque es como si sintieran la atracción de los vacíos que nos obliga a adentrarnos en el incierto pero alentador paso de las profundidades. Y para atenuar la caída nos armamos de una cierta sonrisa, copiándole el título a una vieja novela, o la primera novela de François Sagan, con la cual nos reímos del resto y de nosotros mismos. Un sardonismo que lo encontramos si no reducimos el espacio, si nos reducimos al espacio ecuatoriano, en toda esta joven generación de poetas que lo han desacralizado todo, que comenzaron con los ánsicos en Quito y psicoseo en Guayaquil, renunciando a la rima y al terceto, renegando de lo discursivo, y que por ende piensan que el humor y hasta la paradoja, sin olvidar los resortes de lo lúdico, son las mejores recetas para salir indemnes de los problemas que nos plantea este mundo globalizado y neoliberal. Pido disculpas al público por esta larga introducción, sin mencionar ni la obra ni al autor del libro que esta noche estamos presentando.
es decir, poniendo a consideración del público que, suponemos, se sentirá algo intrigado por el título propuesto por Ernesto Noboa Vallarino, quien comienza con el juego de los sardónicos adjudicándose un alias, J. Quintana. Y claro, la situación que el título del libro plantea, 3 whiskies para pasar la borrachera, no es nueva, sobre todo para los bohemios y los celebrantes de la vida a lo Marcayán, que pasan de una farra a otra sin mucha interrupción, siendo que la mordida del perro se cura con la misma lana del can mordedor, como suele decirse, sin pedirle disculpa alguna ni a los veterinarios ni a los médicos. O sea que la declaratoria de guerra de este poeta se da ya en el título y en el seudónimo. O sea, para comenzar por el comienzo, como tan sabiamente lo señalara el maestro Perogrullo. Y claro, como no podía ser de otra manera, antes de levantar el telón de lo que vamos a oír o a leer, página tras página, nos hace llegar el autor, como ligera introducción, los versos de alguna canción de ese inconformista y revoltoso cantautor argentino, Charly García, que transcurre su vida entre el escenario, la cárcel, el delirio y los hospitales. Y luego, con un verso de Bob Dylan y otro del poeta argentino Ansar. Aquí a lo mejor faltaba también una cita de su pariente, de ese gran poeta al que se refería Carlos Calderón, Ernesto Noboa y Camaño, a quien todos los que hacemos algo de literatura admiramos y recordamos ese famoso soneto de él: hay tardes en las que uno desearía embarcarse, partir sin rumbo cierto y silenciosamente de algún puerto, irse alejando mientras muere el día. Y también ese versito un poco decadente y algo molestoso para mucha gente, pero que lo dice con mucha sensibilidad, propia de esa generación decapitada: amo todo lo bello, lo falso, lo maldito. Y aquí una aclaración a Carlos Calderón, nada más que Ernesto Noboa no se suicidó. Posiblemente no se suicidó pegándose un tiro, se suicidó probablemente a través del uso de las drogas que era tan común en los poetas de ese entonces. De todas maneras, vale advertir que no se trata de un libro en donde solo campea el humor o la ironía, porque el autor como que ha querido irse librando de sensaciones baratas o de prejuicios tradicionales, también de miedos congénitos o de peligrosas tentaciones. Y para lograr ese tipo de cura ha tenido que usar una suerte de irrespeto al propio lenguaje, no precisamente académico, que usa para transmitir sus emociones o para captar el lado oculto de las cosas. Y es que debe creer que la rebelión no puede expresarse a partir de códigos o fórmulas preestablecidas, ya sea con la imagen o la metáfora, sino con toda una suerte de libertad expresiva que le permita acudir a esa diversidad que va de la ternura a la iracundia y del temor al desafío. Así, en este irse rearmando, el poeta intenta usar la mayor cantidad de recursos posibles con los que paradójicamente logra la unidad que lo identifica. No en vano decía Montaigne que el hombre es cosa vana, variable y ondeante. A veces lo coloquial, a veces lo agresivo, a veces lo irreverente, a veces retornando como un hijo pródigo a la ternura, Noboa Vallarino ensaya sus propias formas en la tentativa de ser distinto y por ende original, que es el objetivo de todo creador que se estima. Y con estas diferentes formas de ser y hacer, de pronunciarse y comunicar lo suyo, no reniega tampoco de esa cordura o de esa solidaridad que lo conduzcan al amor biológico o a la ternura platónica. 3 whiskies para pasar la borrachera es pues un libro en el que el amor ha tratado de imponer la modernidad dentro de esas exigencias no solo formales, sino también expresivas. Es decir,
tratar de hablar y de comportarse como habla un hombre de este tiempo, desorganizando incluso en ciertas unidades poéticas la correcta escritura. Y esa variedad es la que en determinados momentos da la impresión de una falta de unidad, cuando ocurre precisamente todo lo contrario, siendo que el ser humano ama y odia, descree con la duda metódica y cree con la fe de Carbonero, acude lo mismo a la esperanza que al pesimismo, y siendo que el fondo responde a la forma, se da por ello diferentes formas de conducir el lenguaje y hasta la misma emoción que se transmite. Un poemario, pues, que esta noche entra en el campo de la discusión, la misma que ha de servir también para emerger de la paradoja a que nos conduce a la complejidad de un mundo unido por la tecnología y la ciencia, que ha reducido casi a cero las distancias del tiempo y del espacio, pero que no ha logrado todavía, desgraciadamente, romper la brecha económica, social y cultural entre los inquilinos de este planeta. Muchas gracias.